¿Eres de los que no consigue hacer un merengue correctamente? Si es así, quédate conmigo porque este tutorial es especialmente para ti, ya que te cuento todos los trucos para conseguir un merengue suizo extra firme y brillante. El merengue se compone de claras de huevo y azúcar. Es una preparación ligera, espumosa o crujiente según el uso final y el tipo de cocción que le demos. El merengue es una preparación ideal para aprovechar las claras sobrantes de otras elaboraciones de pastelería, tanto para relleno y decoración de tartas y pasteles como cocido al horno en forma de pequeños bocados. Constituye un delicioso dulce que además es tolerado por los celíacos. Para preparar un merengue suizo perfecto, solo hace falta seguir unos sencillos pasos que, aunque debemos de cumplirlos, sobre todo lo relacionado con las temperaturas, son fáciles de cumplir. Añade 500 gramos de azúcar y 250 gramos de clara de huevo, lo que serían las claras de 7 huevos. Comenzaremos preparando una cazuela con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos un bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Removemos con una espátula o varilla y vamos calentando al baño María controlando la temperatura con un termómetro de cocina hasta que veamos que el azúcar se disuelve, removiendo sin parar y sin sobrepasarse de los 60-65 grados centígrados, ya que temperaturas superiores harían que coagulara las claras. Mezclamos por 4 o 5 minutos. Si elaboras más de 7 claras de huevo, recuerda que el tiempo va a aumentar. Si no dispones de termómetro, ahora hacemos la prueba del dedo. Consiste en tomar una muestra de clara de huevo y azúcar con tus dedos y frotarlos con el fin de sentir si hay grumos de azúcar en la preparación. La mezcla la tienes que sentir muy caliente, casi quemando y sin grano de azúcar. Una vez disuelta el azúcar en las claras, pasaríamos la preparación al bol de la batidora con varillas. También se podría elaborar con batidora manual, aunque el tiempo de preparación sería mayor. Comenzamos a batir a velocidad media alta o alta hasta que las claras empiecen a montar o hasta que el merengue se enfríe por completo y esté firme y brillante. Como puedes ver, coloqué un temporizador y de esta manera te enseño cuántos minutos necesitas para batir hasta conseguir esta textura de merengue suizo extra firme. Aquí paro la batidora a los 10 minutos de batido y te cuento que así tal cual, este merengue suizo sirve para elaborar suspiros o pavlova. Una prueba de que el merengue está totalmente batido es que forme un pico así, que también llamamos pico del oro. Para conseguir textura extra firme voy a batir el merengue por 5 minutos más y le añado una cucharadita de esencia de vainilla. Ahora sí, he conseguido la textura y la firmeza que buscaba. Con este merengue extra firme puedes rellenar pasteles, tartas de plancha, tartas de varias capas, puedes forrar las tartas y decorar con mangas pasteleras. Este merengue suizo extra firme se marca muy bien con la manga pastelera, aguanta muy bien la decoración por varios días, sirve para decorar cupcakes y todo tipo de pastelitos individuales. Este merengue se puede teñir con colorantes en gel o colorantes en polvo. A este merengue le añades mantequilla sin sal a punto de pomada y si sigues batiendo por unos minutos más, consigues el merengue suizo de mantequilla o el buttercream suizo. ¿Qué ventajas tiene el merengue suizo? Es más estable que el francés y más fácil de elaborar que el merengue italiano. Como el azúcar se disuelve en las claras con el calor, nos sirve perfectamente azúcar granulado, no necesitamos azúcar glass, nunca se van a notar los granos de azúcar en la boca. Ahora te daré unos trucos para conseguir este merengue suizo extra firme.
Truco número 1. Los huevos siempre deben estar a temperatura ambiente, ya que así retienen mucho mejor el aire y conseguiremos que nos monten mejor. Truco número 2. Usa siempre claras de huevo frescos. Con esto me refiero a que no compres las claras pasteurizadas que vienen ya listas para usar. Con estas claras nuestro merengue no tendrá tanto cuerpo, aunque sí nos montará, no tendrá todo el volumen que deseamos. Truco número 3. Usa un cuenco de metal o de cristal. Esto puede parecer una tontería, pero sin duda marcará la diferencia. El metal y el cristal son materiales lisos y sin ranuras, con lo que una vez limpios están perfectos. Truco número 4. Para separar las claras de las yemas, te recomiendo que lo hagas en un cuenco aparte y de una en una. Para que lo entiendas mejor, yo rompo el huevo en un vaso y pongo en un vaso la yema y en el otro la clara. Y de allí transfiero la clara al cuenco donde las voy a montar. ¿Y por qué hago eso? Muy fácil, porque así si se me rompe una yema de huevo, no echaré a perder el resto de las claras. Las boquillas que utilizo para hacer esta decoración son la boquilla grande número 353, la boquilla número 1E, la 1M de Wilton, y para formar unas bonitas y diferentes rosas te enseño mi truco y la manera fácil de lograr. Pinta la manga pastelera por dentro trazando una línea con colorante en gel utilizando un pincho largo y llena la manga pastelera con merengue extra firme una vez que hayas introducido la boquilla para rosas. De esta manera conseguirás unas rosas muy bonitas sin utilizar mucho colorante. Ahora te daré el último truco y consejo. Truco número 5. La cantidad de azúcar debe de ser el doble del peso de las claras. Por lo tanto, es mucho mejor pesar las claras para así asegurarnos de que estamos añadiendo la cantidad exacta de azúcar. Es por esta razón que en algunas recetas de merengue encontraremos las cantidades en gramos, es decir, 100 gramos de clara de huevo, lo que sería 4 huevos aproximados, por 200 gramos de azúcar. Y hasta allí llegan mis 5 trucos para un merengue duro y brillante. Recuerda que según sea el merengue que quieras conseguir y para lo que necesites, se elaborará de una forma u otra. Pero estos 5 trucos son generalizados, por lo que te recomiendo tenerlos en cuenta siempre a la hora de preparar cualquier tipo de merengue. Espero que te sirva este tutorial y que consigas hacer un merengue duro, brillante, perfecto y, como no, extra firme. Si buscas decoración con boquillas rusas en merengue, aquí te dejo el link con el tutorial paso a paso. Aquí te paso una lista de cremas para rellenar y decorar, aquí una lista de recetas completas fáciles y aquí una lista con merengues, suspiros y pavlova.